Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan en este momento. Estamos muy contentos porque en esta fiesta del libro vamos a presentar nuestro segundo nuevo libro. En esta ocasión vamos a presentarles un libro que se llama Final de temporada y hoy tenemos a los autores, a Diego Agudelo, que es el escritor, y a Juan David Quintero, más conocido como JD, que fue el ilustrador del libro. Ellos van a estar conversando con José Andrés Gómez. Entonces, bueno, les voy a dar la bienvenida a ellos. Estamos muy contentos porque A ver, Diego, si tienes la transmisión, bájale, porfa. Ya, hola. Gracias. Bueno, agradecerles primero por estar aquí, felicitar a Diego por su nuevo libro, agradecer a Fiesta del Libro por permitirnos este espacio y bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y no, pues a celebrar y a conversar. Bueno, buenas noches a todos, a Diego, a Juan David. Qué bueno pues estar aquí como conversando con ustedes sobre este libro. Yo les voy a mostrar primero, antes de que comencemos, el libro es este de aquí. Tengo la maqueta. Yo no lo he tenido en mis manos. Sí, yo eso me di cuenta. Ahorita por la conversación, Juan David tampoco, como que vio fotos. Entonces, este es el libro. Me gustó muchísimo cómo está impreso, el papel, las ilustraciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Yo quisiera empezar, antes de entrar como así a fondo del todo, quisiera preguntarle a Diego, pues yo llevaba como tiempo conversando con él, como el año pasado, y de repente fue como sorpresivo, como, uy, hay libro. ¿Cómo comenzó este libro? ¿De qué manera empezó pues a gestarse? Yo sé que estabas en la maestría de escrituras creativas, pero contanos un poquito de dónde salió, porque para mí salió como de, ¡pum! Gracias, José. No, y hola, JD, ¿cómo estás? Pues bienvenidos pues a todos los que están también conectados. Muchas gracias pues como por estar en esta presentación. Cuando la cuarentena acabe también esperamos tener una presentación en vivo y en directo. Y en carne y hueso. Pues mira, el libro, yo creo que desde hace mucho tiempo tenía la intención de escribir un libro de cuentos, mucho antes de entrar a la maestría, pues desde que me convertí en lector, pues, y en un lector más asiduo y más encarnizado, pues también había estado escribiendo varias cosas y escribiendo crónicas desde el periodismo, en fin, pero siempre quería abordar la ficción, pero es difícil encontrar la disciplina y los momentos para escribir. Entonces, pues dije, bueno, voy a hacer una maestría que me obligue también a escribir. Aproveché la maestría de escritura creativa de AFIT e ingresé con unas ideas de cuento específicas. Esos cuentos que habían sido bocetos, de los que tenía títulos, que yo voy por ahí y pienso, esta frase podría ser un buen título para un cuento, y lo anoto. Y bueno, finalmente pues llegué como con esa idea, pero a medida que iba teniendo otras lecturas y que iba teniendo pues como encuentros con autores y con personas y compañeros de la maestría y con profesores, pues surgieron otras ideas y surgieron otros cuentos. Entonces realmente pues ahí fue donde se empezaron a gestar esas ideas, y sobre todo porque en ese momento, cuando hice la maestría, pues también tenía un trabajo que me permitía tener mucho tiempo libre, y poder encontrar los momentos específicos para escribir, porque una de las dificultades era como que en qué momento escribo. Por las noches me iba mal, en las tardes era muy difícil. Pues aprendí a madrugar bastante, porque ese libro lo escribía como de entre 4 de la mañana y 7 de la mañana. Entonces surgió como de eso, el interés de escribir esos cuentos, de ideas que tenía represadas, aunque esas ideas que tenía represadas ninguna salió a la luz. Y aproveché y se las endilgué pues al personaje del libro de cuentos, que es un director de cine, y la mayoría de sus películas, todos esos títulos de esas películas, son los cuentos que siempre había querido escribir y no escribí, y pues como no pude escribirlos, que por lo menos se convirtieran en el título de una película que no existe. Bueno, me parece curioso eso que decís, porque, pues listo, como que dijiste, me siento a escribir, lo presentás y te ganas un premio. Lo ganas el año pasado y pues el libro sale ahora editado por Tragaluz. Eh, Aparte de cómo te sentiste, a mí me parece interesante ahorita hablamos un poco de qué trata realmente este libro, pero no es, eh,
digamos que el género fantástico, como que todo lo que compone el fantástico no es lo que más se cultiva acá, y tu libro va por esos lados. En el libro hay algunos comentarios de uno de los jurados. ¿Qué pensaste vos cuando lo mandaste? Pues al respecto de eso, siendo como de género fantástico, y si supiste pues como otros comentarios de los jurados como al respecto de que esté enmarcado como dentro de este género. Pues los jurados fueron muy generosos, los tres que estuvieron pues como evaluando los trabajos de esa convocatoria. Los comentarios de ellos tres pues eran como muy, muy positivos y les había gustado mucho las historias y cómo estaba tejido un poco el libro. Entonces pues claro, uno se siente muy contento cuando pues primero uno recibe la noticia de que ganó y yo realmente lo había enviado. Ni me había puesto a mirar como en qué fecha eran los resultados, y una amiga por la noche muy tarde me escribió y haciéndome unas preguntas raras le dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me preguntas? Que no, porque vos te ganaste el concurso. Y yo, caramba. Bueno, no dije caramba, tal vez dije alguna palabra soez, pero fue una sorpresa y una alegría. Y luego ya cuando los asesores de la alcaldía te envían pues la evaluación de los jurados donde está el texto y lo que escriben sobre la obra, pues fue una sorpresa porque eran jurados pues como bastante, con una trayectoria importante. Marco Mejía, Ángel Valencia, había un jurado de Bogotá también pues que integró esa terna de jurados, y los tres coincidieron en muchas cosas y pues me sentí también muy honrado de los comentarios que me hicieron, que fueron muy positivos, y que yo también cuando lo envié desconfiaba un poco del género, ¿cierto? Pues no desconfiaba en lo que yo quería escribir, que era algo de fantástico y de ciencia ficción, pero sí desconfiaba un poco de que a veces ese tipo de géneros están un poco a veces marginados de estas convocatorias, pero igual tampoco es una razón como para no enviar esas historias fantásticas que uno a veces quiere contar y que realmente pues es como los géneros que me interesan, que también pues como mi relación con el cine se ve evidente ahí pues como no puedo hacer un libro con efectos especiales, entonces hago un cuento fantástico o de ciencia ficción. Bueno, para empezar a hablar ya del libro, es muy curioso. El libro es, digamos que reúne los cuentos alrededor de una excusa, y es alrededor de un director japonés, Seishin Kotaro. Y resulta que este director, según nos cuenta Diego, director ficticio, creo, no es, si resulta que el director existe, como que me toca cambiar aceleradamente todas las preguntas, pero resulta que este director tenía pues su filmografía, y en algún momento deja un cuaderno, que es el que adquiere Diego, como con las ideas de esas películas que él iba a dirigir, y a partir de ahí salen los cuentos. Y a mí me parecía muy curioso, no sé si fue a propósito o fue un rebote ahí como del destino, pero le decía a Diego como que podíamos hacer como un pack con libros mentirosos, porque si esa es la excusa de Diego, resulta que Juan David tiene también Descubrimiento de Molgoria, que es un diario, una exploración de una tierra fantástica, que supuestamente no está escrito por él, sino que está escrito también por otra persona. Y resulta que yo tengo los cuadernos del doctor Calamar, que también es como unos papeles que yo me encontré por ahí, que no los había escrito yo. Entonces como que me parecía curioso cómo se unían pues como las tres cosas. Vos hablabas de el cine, y había algo que estaba pensando definitivamente, y es, hacía tiempo estaba viendo Community y como todas estas series de Dan Harmon, y es el asunto de la metatextualidad, de la intertextualidad, de las referencias, que es algo muy curioso cuando uno es o muy cinéfilo o lee mucho o muchos cómics, como que eso se le acaba filtrando de alguna manera, y más con de determinados géneros. ¿Cómo te sentís vos? Porque definitivamente con tu trayectoria en Kinetoscopio, con todo lo que ves de series, se acaba notando que acaban saliendo como todas esas referencias de alguna manera por ahí. Claro, no, pues esa intertextualidad de la que uno puede nutrirse cuando escribe una historia, y utilizar las referencias del cine o de la música o de las series o de los videojuegos, creo que es muy rica, porque de cierto modo también es un homenaje que uno hace
a todos esos contenidos y a todas esas historias que lo nutrieron, pues que me nutrieron desde que era chiquito y empecé a ver televisión o iba a las tiendas de alquiler de películas a ver las carátulas de las películas y a imaginarme cómo serían esas películas, porque en mi casa no había Betamax ni VHS, entonces yo iba a ver las carátulas, a imaginarme cómo todas las películas ochenteras eran, y luego cuando llegaban a cine, pues sí iba a los cines del centro con mi papá, y bueno, entonces claro, esa intertextualidad es muy interesante porque además uno a la hora de escribir ficción puede también inventar referencias y hacer que esas referencias hagan parte como de un entramado que se cruza con el entramado de la realidad y finalmente termina esas referencias ficticias para mí terminan teniendo también como el mismo peso de influencia que ha tenido pues como todo el cine que uno ha visto y todos los videojuegos que ha jugado y pues también todos los libros que ha leído. Entonces ese era también como el propósito. Aprovechar como esa mina de referencias o esa enciclopedia cultural que uno tiene ahí, que es como un pastiche de todo, de películas malas, de películas buenas, y no sé por qué las películas malas me generan también mucho más cariño y emoción tener esas referencias de las películas malas que las películas pues consideradas buenas, y que se mezclen con las referencias que uno empieza a inventarse ya tomando de todas partes, pues fue también el juego que propuse ahí en esos cuentos como para hablar de un futuro desde el pasado, porque los cuentos pues se ubican en los años 80, en los años 90, pero abordan la ciencia ficción y lo fantástico, entonces era como un juego ahí raro, que eso es puro aprendizaje del Vengador del Futuro de Schwarzenegger, pues. ¿Cómo te sentís? O sea, definitivamente cuando uno está escribiendo esto y uno está metiéndole todas estas referencias, uno sabe también a quién le está hablando, porque es como una capa más que uno puede disfrutar. Pero, por ejemplo, para los que no sean muy duchos en todas estas cosas que estás citando, que ahorita hablaremos porque hay unas súper escondidas, pero que yo no sé si será la paranoia de cuando uno coge un libro de estos que empieza a ver como homenajes o guiños por todos lados, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías vos a alguien que diga, uy, pero si tiene tanta referencialidad como hacia estas otras obras, yo que no lo conozco, ¿cómo podría acercarme a eso? Pues yo creo que esas referencias traté de que no fueran referencias muy explícitas ni muy eruditas, pues como que fueran un muro para no entender o que la referencia fuera el centro de la trama, ¿cierto? O sea, hay guiños, hay marginales, hay referencias directas a ciertos autores, hay cosas escondidas, pero también hay muchas referencias falsas que también es el juego de crear en ese mundo que ese narrador contó, porque pues también el juego del libro es que el narrador no soy yo, y en teoría yo tampoco soy el autor, que esas referencias terminen nutriendo ese mundo y darle pues como un sustento y unos cimientos culturales a ese mundo propio y particular que hay ahí. Entonces yo sí traté, pues no sé si lo logré, pero yo sí traté que esas referencias no fueran como el despliegue de alguien que cree que sabe de cine o de series, sino que fueran más bien como esos guiños de cosas que finalmente creo que se pueden apreciar sin necesidad de haber visto el cine de los 80 del que se habla ahí o de los 90 y sin necesidad pues como de haber visto o series o de conocer ciertos personajes que igual tampoco se habla como con nombres propios directamente de gente de la realidad. Es como un juego ahí entre lo falso y lo verdadero, que realmente la propuesta pues también para los lectores es que se nutran de esas referencias y las conviertan como en su enciclopedia de referencias mentirosas o de referencias falsas que a lo mejor los pueden ayudar a divertirse con las historias que sugieren y proponen. Pensaba leerlo, hay algo que me parecía muy interesante y es que hablas de ciencia ficción, pero sí, desde hace mucho tiempo sabemos que de los géneros, de cómo clasificamos como estas obras, muchas veces es complicado, que a veces es muy claro que algo está dentro de la ciencia ficción o que algo es más realista. ¿Cómo lo ves vos? Porque definitivamente hay historias que pueden ir por la ciencia ficción, hay otras que van más por lo fantástico, que no están metidas como en un asunto científico, sino como por una irrealidad o unos visos de irrealidad. En otros puede pesar un poco más esa realidad. ¿Cómo te sitúas vos? No en qué género, porque no creo que esa sea la pregunta, sino cómo te sitúas vos ante esos géneros, que son como que de fronteras tan
se pueden difuminar tan fácilmente? Pues hablar de géneros es como muy difícil y realmente pues también al principio cuando yo decía que bueno escribir cuentos de ciencia ficción y pensaba en Philip K. Dick, que ahí pues el epígrafe del libro es de Philip K. Dick y es uno de los un autor pues que es muy importante para mí. Yo pensaba pues como llegar y escribir ciencia ficción, pero finalmente las historias que se me ocurrían llegaban y rozaban un poco las cosas que suceden en un cuento de ciencia ficción, pero no era netamente de ciencia ficción ni netamente fantástico. Intenté hacer algo de terror, pero ahí sí no me salió ningún cuento de terror y ningún cuento humorístico, pero finalmente es como andar entre los géneros y rozarlos, porque finalmente uno a lo largo de las lecturas que ha hecho y de las películas que ha visto y de todos los referentes que uno tiene, se ha dejado rozar por ese montón de géneros. Entonces finalmente uno está manchado de todo lo que pueden tener estos géneros y que finalmente el propósito con muchas de las tramas que veía ahí era ver cómo se podía alterar una realidad con pequeños cambios, con pequeñas alteraciones y con pequeños saltos temporales que nos llevaran a ver a dónde íbamos a llegar también como especie, pues tanto y sobre todo los personajes, pues como personajes con sus conflictos y con sus intereses muy particulares, muy bizarros puede ser, pero también como con esas sorpresas de cosas que no están ahí y que terminan convirtiéndose en algo extraño o en algo raro. Entonces es más como ver qué elementos, pues digamos, de todos esos géneros que comparten lo raro, que comparten la atmósfera extraña, era como de qué manera nutrirme de eso que esos géneros tan bien definidos tenían para generar atmósferas extrañas en mis propios cuentos. Eso me lleva un poquito también porque estamos muy acostumbrados, por lo menos en, digamos, lo que hay un underground, yo siento que hay como un cierto movimiento, tanto en cómic como en literatura, que sí está explorando un poco estos géneros sin prejuicios, que no muchas veces se ve como en lo que alcanzamos a ver como en una literatura más oficial, por llamarlo de alguna manera. Otra cosa que me parecía y que citabas ahora con lo del envío al concurso, que es como el prejuicio, bueno, esto no es lo más realista, quién sabe cómo se ha recibido. Hay otra cosa y es que hay como, no es que leamos los cuentos y hay un sabor como súper colombiano en el sentido de la realidad, o sea, no estamos hablando de, sí, es que esta es una historia sobre la infancia de un niño en un barrio de Medellín, sino que son cuentos un poco más universales, incluso algunos que sí transcurren acá, o sea, como que dialoga no solo con la realidad y nuestra realidad cotidiana, sino como con la misma literatura. ¿Cómo sentís vos, cómo te sentís ante eso que podría ser como, entre comillas, algo no tan colombiano? ¿Sí lo sentís acertado? No lo digo ni como virtud ni como defecto, sino cómo lo ves vos realmente, que no estás hablando de, estamos en la playa con la oriental, sino que estás hablando de otras cosas. Pues ese también fue un ejercicio que yo me planteé como para hacer esos cuentos, ¿cierto? Por eso me inventé un director de cine japonés, además porque si lo ubicaba en Japón me quedaba más fácil hablar de ninjas y de samuráis. De pronto algunos de los que están conectados saben que yo por jugar digo que los ninjas arreglan cualquier historia, pero también quería tener el juego de decir, quiero hacer un cuento que transcurra en Chicago y en San Francisco, y yo nunca he estado allá. ¿Cómo hago para que, digamos, el ambiente y el contexto de esa ciudad pues no malogre el cuento y me permita hablar de calles o de hablar de ambiente, ¿cierto? O quería hacer algo en un lugar donde hubiera nieve y donde hubiera hielo, y pues busqué un pueblo por ahí costero donde llegaran témpanos y encontré un pueblo y me puse a investigar y pura Wikipedia, y de tanto leer sobre ese pueblo pues creo que logré un poco crear la atmósfera de ese pueblo que en la vida había escuchado mencionar. Entonces me parece que en la ficción también ese juego se permite. Uy, ¿qué pasó? Diego se congeló. Bueno, mientras recuperamos ahí. Lo, Bueno, Diego. ¿Me perdieron? ¿Se me interrumpió o qué pasó? Se interrumpió en un punto, pero ya creo que te recuperamos. Ay, Dios. Estabas terminando de decir que habías logrado como la atmósfera de un pueblo
Ahí, como ya, ahí divulgador. ya se oyen. Sí. Bueno, sí, entonces, digamos que en muchos cuentos el ejercicio que me propuse era, era un poco investigar lugares, investigar nombres, investigar personajes, ¿cierto? Tratar, una de las cosas que me ha parecido muy difícil para escribir ficción es ponerle un nombre a un personaje, ¿cierto? Yo le pongo un personaje Carlos Torres y me siento raro, aunque Carlos Torres puede estar bien para un personaje. Entonces, por ejemplo, para poner los nombres a muchos personajes, me investigaba y hacía cosas como de mezclar apellidos de otras procedencias, y en esa mezcla de las procedencias y de los nombres y de los orígenes terminaba llegando a lugares y terminaba llegando a situaciones y cosas que me sorprendían también durante el proceso. Entonces me parecía muy divertido proponerme ese ejercicio y también un poco soltar por ahí los detalles de la realidad mía y cosas de mi infancia que ahí también están un poco plasmadas, pero no de una manera verídica, sino más bien como de una manera ilusoria, ¿cierto? ¿Qué me hubiera gustado a mí que pasara en mi juventud, en mi adolescencia? Ay, enamorarme de una chica que atendiera una tienda de videos y que ella se fuera y me dejara la tienda. En fin, como ese tipo de fantasías, y eso es mi infancia también. Entonces ahí también hablo de una infancia que es mía, muy propia, verdadera, pero que sucede en otro plano de la realidad. Yo quisiera hacerle esta pregunta también a Jay, que lo tenemos ahí un poco abandonado. Entonces, Jay, contanos, porque tu estilo definitivamente también no es un estilo realista, no es un estilo como que pretenda retratar la realidad, nuestra realidad, sino que tiene que ver más como con asuntos oníricos. ¿Cómo ha sido como tu trabajo? Y bueno, aquí como que pegó súper bien como para con el trabajo con Diego, pero ese mismo asunto, que no es esa realidad que todos los días estamos viendo, sino que es una cosa como más subjetiva y más personal. Sí, pues partes también desde muchas referencias. Siento que también como ese proceso que menciona Diego, un poco me pasa a mí también, pero con elementos visuales pues muy claros. Mis referencias, pues yo las veo mucho, pero en esa mezcla de que pasa como por ese colador y por esa licuadora que es mi cabeza, termina convirtiéndose en algo muy propio también. Y en tu trabajo, pensaba yo, ¿cómo has tenido que enfrentarte en determinados momentos si has tenido que ver como adaptarte a otros asuntos como más realistas o ha sido, pues porque digamos que lo que propone Diego es como súper personal, pero vos de alguna manera estás supeditado también como a estar ilustrando la obra de alguien. ¿Has tenido que enfrentarte a algo que sea como no tanto ahí como por tu estilo? ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad, así como trabajos muy, pues como muy profesionales, no. La verdad han sido como pues trabajos que me han llegado y que me han buscado también por la manera en cómo yo traduzco las palabras o traduzco ideas. Entonces, no me ha tocado como llegar a cosas muy realistas. Lo hice un tiempo, como en trabajos cuando estaba empezando, pero finalmente no me sentía del todo cómodo y eran trabajos que no con los que yo no conecté mucho, en los que yo no podía aportar mucho tampoco. Entonces, pues yo dejé de lado eso y me concentré en otras cosas que sí podía hacer. Bueno, como conectándolo un poco con la pregunta anterior, yo también saco muchas imágenes de los sueños precisamente. Son imágenes que también se nutren mucho de las, pues como del cotidiano, de ver mis referencias, pero es que en los sueños también se hace como una transformación, una transfiguración muy interesante, como que es sorpresiva. Entonces, yo en las mañanas
suelo también como traducir a dibujo muchos de esos sueños y de ahí también salen personajes y salen, y salen cosas como muy, pues como muy natural. Uy, se nos fue ahí Juan David. Ya, ¿Ya? volviste, listo. No, aquí estoy. Es que me Creo que parece me quedé muy interesante quieto. precisamente eh, si estamos ahí, listo. Sí, yo estoy acá. Ah, listo, no es que yo también como que había desaparecido por un instante. Es que me parece interesante porque precisamente estamos hablando de como esos lenguajes que son un poco diferentes a lo que muchas veces hemos visto, pero también me parece, me gusta por ejemplo lo que estaba hablando Diego ahora de la cinefilia, eh, porque tiene que ver con esa realidad, no se trata simplemente de inventarnos algo completamente salido de la realidad y que sea inverosímil, porque creo que el juego está precisamente en eso, en estar como que con un pie en un lado y en otro. Pensaba en el asunto de la cinefilia, lo que decías ahora también de la tienda de video, porque era como que tenés algo tan absurdo como unos mariachis que ven películas de Jean-Pierre Melville, y entonces uno siente como por un lado cosas de ciencia ficción y por otro como que Betavideo Río Claro en los 80 y en los 90, como que siente las dos cosas a la vez. Yo quisiera que empezáramos a hablar pues como propiamente del libro, de ciertas, como de ciertos cuentos y ciertos temas que iban ahí apareciendo. ¿Cómo fue que surgió? O sea, porque hay una presencia japonesa por todo lado. Los cuentos ya tenían toda esa carga como de la cultura japonesa. No todos lo tienen, hay que pues aclararlo. Pero sí como que está muy presente o fue a partir de la historia que une que une todas las historias de Seishin Kotaro, que obviamente tenían que hablar de Japón. ¿Cómo surgió Sí. esto? Pues mira, eso fue bacano y fue también producto de una improvisación que me gustó porque dentro de una de las clases de maestría, dictada por Clemencia Ardila, pues que es una de las profesoras que leyó el libro y que me ayudó mucho con sus comentarios a mejorar muchos de los cuentos porque fue una de las lectoras más agudas que tuve. En uno de sus cursos, uno de los ejercicios era escribir el prefacio de un libro, pues del libro que uno estaba haciendo en la maestría, ¿cierto? Entonces yo me sentía a escribir el prefacio, yo me sentía raro escribiendo el prefacio de un libro que todavía no estaba escrito y el prefacio de mi propio libro, y ahí frente al reto y al desafío de escribir ese prefacio, dije, no, pues escribamos el prefacio de un libro como si no lo hubiera escrito yo, sino otra persona, y escribamos el prefacio de un libro que es sobre un personaje que me ayude a salir de los escollos creativos que pueda tener para poder utilizar las ideas de ese personaje. Y ahí fue donde nació ese director de cine, Seishin Kotaro, que me lo inventé en japonés porque en algún lado tenía que hablar de samuráis. Yo quería escribir un cuento, yo quería intentar escribir un cuento de samuráis o de ninjas y a ver si iba a salir un buen cuento o un mal cuento, para ver si la broma que durante tanto tiempo hacía mientras tomaba cerveza realmente podía hacerse realidad. Entonces me inventé a este personaje, un director de cine, que deja una obra inconclusa con el objetivo de utilizar esa obra inconclusa como el material para tener ideas para los cuentos que venían, ¿cierto? Entonces esas ideas que ese director no pudo construir, la idea era tomarlas yo y construirlas a partir de ese cuaderno que me encontré del director y del que completé pues como sus historias. Entonces por eso nació ese personaje, como el interés de tener un chivo expiatorio para robármele las ideas y que esas ideas fueran los cuentos, y con el propósito también de mirar cómo podía hacer algo metatextual, ¿cierto? Que hubiera un metarrelato detrás de los cuentos, porque me interesaba también ese ejercicio, me interesaba que el libro de cuentos no fuera este cuento está solo, ni pensar que voy a hacer todos los cuentos de un mismo personaje o en una trama o en un universo igual, pero que detrás de cada cuento exista un metarrelato que de cierto modo los una, y ese metarrelato es un autor que quiere homenajear a su director de cine y que como el director de cine desapareció prematuramente, pues va a hacerle un homenaje completando las ideas que el director no pudo completar, y eso me ayudó un montón para no quedarme sin ideas a la hora de escribir cuentos, que es tan difícil tener una idea como que a uno lo convence.
Yo creo que desde el principio, desde ese prefacio que justifica todo lo que viene, no sé si fue a propósito, pero está como una declaración de intenciones de absolutamente todo, porque está presente Philip K. Dick, está presente el cine de samuráis, está presente como todo lo que se va a ver, se va a leer más adelante. ¿Cómo llegaste vos a ese cine de samuráis? Porque a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo una de las historias que es sobre una actriz de una película y cuando yo me quedé como, hey, yo conozco esa película y consulté, pero sí, la actriz existe y fue como ese juego de, pero esta historia es verdad, es mentira, que yo creo que era como parte del juego. ¿Cómo llegas vos a ese cine japonés que me sorprendió totalmente? Como, además porque nunca habíamos hablado, es que a mí me gusta Claro. mucho, que nunca habíamos conversado de eso. Y no sé, Pues cómo llegué apareció. también como por mi, yo creo que desde muy niño veía mucha televisión y en la parabólica los sábados daban algo que se llamaba Cinema Kung Fu y toda la tarde daban películas del templo Shaolin y de samuráis y de ninjas y cuando iba a cine a ver películas en el Teatro del Cid o en el Lido, bueno, en el Lido no me tocó ver cine ahí, pero sí en el Cid o en el Odeón, ahí por el Parque Bolívar, siempre daban muchas películas de ninjas y películas, bueno, y Bruce Lee ni hablar, entonces pues como que eso me gustaba mucho, yo llegaba de cine con mi papá y me cogía un palo de escoba y me ponía a pelear con las columnas de la casa a tratar de imitar esas artes marciales que veía. Entonces, pues desde niño estaba como esa fijación por ese cine que es un cine de aventuras, que es un cine maravilloso, donde hay unos efectos especiales muy graciosos y hay una especie, y hay unas historias donde los héroes siempre están muy golpeados y bueno, me gustaba mucho esa atmósfera de ese cine y pues cuando empecé a investigar y a leer también para el libro, empecé a llegar a otras películas muy viejas japonesas, que algunas las vi, otras están muy difíciles de conseguir y empecé a ver como también esa mitología que se creaba no solo alrededor de los actores y actrices que participaban en esas películas, sino de los personajes que ellos encarnaban y cómo esa leyenda iba convirtiéndose en una especie de saber popular y tradicional dentro de los que veían cine en esa época en Japón. Entonces me gustaba mucho, tanto como me gusta el cine del viejo oeste y como me gusta el cine de terror y de ciencia ficción. Y ahora que con internet uno puede tener más acceso a descargar esas películas, pues fue maravilloso con digamos, la excusa del libro, descargar películas y ver y enamorarme pues de esas actrices japonesas de los años 50 que son muy bellas, además que eran muy transgresoras y no eran la típica damisela, sino que eran unas rufianes también. ¿Existe femenino para rufianes? Rufianas, no sé. Y así pues fui como llegando a ese cine, descargando, revisando, mirando y tratando de que eso alimentara un poco también esas historias. Uno puede como trazar un puente ahí porque tenemos esta parte más realista de samuráis, pero que igual hace mucha referencia pues al cine de aventuras que empieza como a salirse un poco de la realidad. Mencionás en uno de los cuentos a los kaiju, a los grandes monstruos, así estilo Godzilla, pero de otra manera, un poco diferente. Creo que es un cuento que es muy particular porque es muy poético, pero está hablando de monstruos gigantescos, que los que hemos visto en todas estas películas, en Pacific Rim, todas estas películas. Pero hay una referencia, yo no sé, lo que te decía ahora, si sea paranoia, porque es como cuando uno ve una película de Tarantino que uno ve cualquier actor guiñando un ojo y dice, uy, esto es de tal película, así a lo mejor no lo sea. Pero pensaba yo, cosas que hemos conversado, por ejemplo en Lovecraft, y había un par de detalles, por ejemplo en el asunto del horror cósmico, cuando hablabas del monstruo de esta historia, de este kaiju, y pensaba como que tenía algo que ver. Si estoy en lo cierto, algo de lo que ha escrito Lovecraft se cuela por ahí, no de nombre, pero como de algún guiño pues de estilo, no sé, contame. Pues yo creo que el guiño tal vez no fue voluntario, ahí sí pues como la referencia más directa era este cine de kaijus y este cine de Godzilla. Yo me había imaginado una historia en la que hablaba de unos personajes
después de que un monstruo de estos pasó por su ciudad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un monstruo de estos pasa por su ciudad? Ahí debe haber muchos cuentos. Y el personaje original del cuento era un niño que estaba al lado de una huella de este monstruo y la gente los turistas se tomaban fotos al lado de la huella del monstruo. Finalmente el cuento quedó distinto, ese niño no existe, el monstruo quedó, y yo tampoco quería describir como muy literalmente el monstruo, porque me parece muy difícil describir un monstruo y que sea tan aterrador como uno lo ve en las películas, incluso en las obras de Harryhausen. Sí pensé mucho en Harryhausen, que era este artista del stop motion que animó a King Kong y animó a muchos monstruos en ese cine de los años, esos años que, José, 40, 50, Harryhausen, años 30 también. Sí, 50, bueno, 60, 70. Sí, pero en Lovecraft no pensé, pero claro, cuando me decís eso y pienso en cómo hablé de ese monstruo y el final que tiene, ahí se metió Lovecraft sin que yo quisiera, pero qué fortuna para mí, porque realmente lo que tiene Lovecraft en esas historias que es sembrar horror, aunque esta no pretende sembrar horror ni es un cuento de horror, pero siembra el horror con lo que no muestra, con lo que no nombra y con lo que tampoco describe, ¿cierto? Porque eso es como la magia de Lovecraft, que en no describir, en no mostrar y en no nombrar genera todo lo que produce ese terror y ese horror cósmico, y ahora que lo dices, pues se me salió un poquito eso y me parece pues maravilloso que esa influencia hubiera estado ahí, porque pues yo adoro a Lovecraft y los dos hemos hablado mucho de él y claro, ahí involuntariamente estuvo, pero afortunado yo pues que estuvo ahí esa referencia. Bueno, si nos quedáramos hablando de referencias, podemos seguir hilando. Hemos hablado del texto, yo quisiera que habláramos de algo muy importante que hasta el momento no hemos tocado, y es precisamente el asunto de las ilustraciones. ¿Cómo fue este trabajo? Si Diego en algún momento conversó con JD, si hubo sugerencias, si JD lo tomó y dijo, bueno, yo voy a coger esto por mi lado. ¿Cómo fue ese trabajo? Que yo creo que se complementa muy bien a la vez que aporta como visiones muy diferentes. ¿De qué manera surgió? Pues yo, digamos, la excusa del libro y de los cuentos era que el narrador se había encontrado o compró en internet un cuaderno de notas del director, y con dibujos y con notas, que es un director pues que sabe varios idiomas, entonces había notas en varios idiomas y caracteres japoneses, y esa era la excusa del libro. Y cuando yo fui a entregar el libro, pues ya el proyecto final de la maestría, yo hice unas ilustraciones muy básicas, haciendo como una especie de collage, tratando de imitar las páginas de ese cuaderno, hice como 4 o 5, y así quedó, ¿cierto? Entonces ya cuando llegué a Tragaluz, y Tragaluz después, las editoras Daniela y Pilar leyeron el libro y inmediatamente pensaron en JD. Yo conocía pues el trabajo de JD por el libro que había publicado con Tragaluz, que es muy similar. De hecho, yo también estaba pensando por allá en el fondo en JD, y le pasamos el libro, le mostré las ilustraciones que yo había hecho imitando esas páginas de cuaderno, y pues también en las conversaciones con Tragaluz llegamos al acuerdo en que JD iba a reproducir el cuaderno del director, que lo hizo maravillosamente. Son unas páginas pues me encantan, yo quisiera marcarlos todos y llenar mis paredes con ese cuaderno. Pero también la idea, pero digamos que ahí también le pasé las referencias a Jade, y pues como vea, yo vi estas películas, yo vi estas imágenes de samuráis, mira esto, pues le pasé un montón de referencias, pero en ningún momento hubo indicaciones o algo como, vea, se tiene una ilustración de esto, sino que a partir de esas referencias, a ver también él cómo se imaginaba ese cuaderno, que es una parte de las ilustraciones, porque otra parte muy importante y muy bella de las ilustraciones son ya ilustraciones que tiene cada historia, como la que están viendo ahí de Liebres de Silicio, que ya son ilustraciones que no tienen nada que ver con el cuaderno, sino que es la elaboración de JD, pues que aprovecho para agradecerle públicamente, porque es un trabajo que me conmueve y me parece muy, muy hermoso, y pues creo que convierte a los cuentos en algo que yo no había imaginado, pues frente a esas imágenes tan bellas. Entonces ese fue más o menos el proceso, y él enviaba algunos avances y bueno, pues también como yo creo que se desfogó e hizo muchas páginas de ese diario imaginario. También la intención fue no descartar ninguna y tratar de que el diario estuviera dentro de este libro. Entonces realmente este libro son 2 libros en uno, esos cuentos y este cuaderno del director, que
pues JD imaginó por su cuenta, y pues también me gustaría como que JD nos contara cómo fue ese proceso y esa elaboración y pensar también en ese personaje del que estaba imitando la letra y ese mundo imaginario. Claro, pues como el reto era como saber la diferencia entre pues hasta qué punto soy yo dibujando y hasta qué punto es Seishin dibujando. Entonces, como que me puse unas reglas y unos retos que yo no haría como dibujante y que yo no tendría en mis cuadernos, pero que sí haría Seishin. Entonces, finalmente eso fue como ponerme restricciones como con el formato, con un orden, o sea, Seishin es mucho más ordenado que yo en sus cuadernos. Eh, También es mucho más minucioso, su caligrafía es pulcra, a veces muy pocos tachones, pero pues él o sea, como que fue actuar el personaje, como meterme, o sea, yo nunca he actuado, pero supongo que es como pues sí, meterse dentro de este personaje y como ponerse en esa disposición de hacer las cosas distintas y como pues yo también tenía pues muchas de eh, hay como anotaciones que estaban traducidas de Seijin y esas fueron como mis referencias pues muy claras de cómo sería esta persona. Eh, y, y pues ahí fue como las primeras páginas de ese cuaderno son un desastre, pero también las utilicé como para descargar muchas cosas, para limpiar mucho la idea de este personaje y, pues de este personaje en lo gráfico, en su identidad de dibujante también. Entonces eso fue todo, pues todo un proceso. Ya las ilustraciones como más pues pensadas como para comunicar pues como una esencia general del cuento, es así, son ilustraciones pensadas mucho desde mí, desde lo que quería como rescatar mucho de estos cuentos. Esta que están mostrando, por ejemplo, esa Diego me ayudó porque la primera opción que teníamos, pues no nos gustaba a ninguno, a nadie nos gustaba, era como unos retratos y unas cosas. Y esta yo le dije a Diego como, Diego, por favor, ayúdame porque, de hecho, esta es la que acompaña ese cuento del, del coso de video, pues la tienda de video. Entonces, como que le pedí ayuda a Diego, Diego me mandó aún más referencias porque tenía un montón ya, pero pues igual me mandó muchas y eso pues como que detonó también en esta, pues como otra vez otra co-creación visual. ¿Qué más? No sé. Quisiera preguntarle a Juan David porque, como decía Diego, son como dos libros en uno. Si uno tiene curiosidad, uno empieza a mirar que en los cuadernos hay textos en la caligrafía japonesa, hay cosas escritas en japonés. ¿Esto de dónde sale? O sea, vos te lo inventás, si lo traducimos dice algo, ¿qué rayos dice? Lo que está en francés vale, los otros que son como cuando los tatuajes que dicen, no, ahí dice sopa de miso, en realidad, entonces, no sé, ¿qué es ese texto que hay ahí y de dónde sale? Eh, bueno, hay unas que ya los textos estaban y que yo pues, los puse como con la caligrafía de Seishi, pues como también me puse como en esa tarea de, bueno, cómo sería la caligrafía de Seishi cuando está enojado, cuando está un poco más tranquilo, cuando acaba de salir del cine y está notando rápido cosas. Eh, entonces, pues hay unas cosas que sí se pueden leer, pero la mayoría fue a punta de Google Translate. Yo lo que hacía era como escribir como cualquier cosa como con respecto a lo que se me viniera a la cabeza con las imágenes
traducir y como un poco como volver a poner en el cuaderno como con la caligrafía. El japonés que está ahí, o sea, sí, yo creo que si alguien que sabe japonés se pone a ver ese cuaderno, yo no sé qué tan ofendido se pueda sentir, pero, pero yo intenté como hacerlo lo mejor que pude, como esa caligrafía. Yo practiqué, hay una página de hecho que la utilicé en, en las ilustraciones, que era como una práctica de uno de esos caracteres. Eh, pero pues realmente eso a punta de Google Translate, igual hay como unos guiños ahí, es como muy escondidos, que hay palabras clave que yo saqué de los cuentos. Entonces hay palabras como samurái, horror, muerte, como presente. También sí hay como palabras clave en japonés, en alemán, en francés, en inglés. O sea, también hay un idioma que incluso ahí se nombra en el libro, que es como un idioma, una mezcla de muchos idiomas que es muy propio de Seishin. Otra cosa que también intenté reproducir a través de la caligrafía. Y pues como de lo que se medio se alcanza a leer. Esa, por ejemplo, que si se puede leer, si alguien sabe francés, creo que se puede leer. Hay una parte que me sorprende bastante porque sí, estamos viendo como fragmentos del cuaderno, pero hacia el final hay un segmento completo que pareciera como si fuera una historia más, como sacada, no unas cuantas páginas, sino ya como toda una parte seguida de ilustraciones. ¿Esto lo propusieron ustedes? ¿Fue cuestión de diagramación? ¿Cómo surgió? Porque se siente un poco así, después de estar leyendo como todos estos textos, ¡pum!, te viene toda una parte seguida de esto, como una historia más. Esa parte la propuse yo porque pues JD mandó muchas ilustraciones y pensábamos, bueno, las distribuimos o cómo vamos a mostrar esto. Y yo dije, no, pues el último cuento que se llama final de temporada, convirtamos realmente en un final de temporada, o sea, después del título, que la gente vea esa cantidad de ilustraciones juntas antes de llegar al cuento y se deleite en esa sucesión de ilustraciones como si estuviera llegando ya a una apoteosis y a un final de temporada de una serie que siempre son pues como tan apoteósicos. Y en Tragaluz pararon bolas y me parece pues que funciona muy bien porque después de ese que es como un cuadernillo de ilustraciones sobre el final del libro, ya llega el último cuento y el epílogo pues, y creo que logra mucho el efecto de dar ese ambiente de que estoy llegando al final y el final tiene que ser algo importante. Porque si bien son cuentos y no están pues se pueden leer independientemente, no hay que empezar desde el principio hasta el final, en fin, pero yo sí quería que esa última parte tuviera ese grado de apoteosis con esa colección, que esa colección estuviera ahí y también constituyera pues como una especie de mundo aparte dentro del libro. Entonces creo que ahí quedó pues como muy acertado que hubieras hecho un cuaderno tan extenso, Juan, porque fue un cuaderno bastante nutrido. Sí, no, aquí estoy como revisando también. Ay. De hecho, yo había propuesto que pues enviarle este cuaderno a Diego, porque al final me quedaron unas hojas en blanco, como para que él también lo interviniera y hiciera cosas. Entonces ahí todavía hay como para trabajarle al cuaderno de Seishin. O déjalo y hacemos una segunda parte. También. Igual hay muchas que no mandé, que pues es que es un cuaderno completo, entonces no, esto no lo mandé, por ejemplo. Ay, qué bien. Pero pues son imágenes como que tampoco están terminadas. O sea, ese cuaderno todavía tiene vida. Genial, qué bien. Bueno, yo quisiera hacer, como ya se nos está acabando el tiempo,
quisiera hacer una pregunta porque hemos hablado mucho de citas, de referencias, de un montón de cosas, y realmente el libro es más que eso. El libro no es simplemente un compendio como de recortes de otras películas y puestos ahí, igual que JD, sí, hizo collage, pero no es un collage como de, ay, recorté y armé otra cosa, o sea, es una cosa muy personal. Quisiera preguntarle a Diego, aparte de todas esas referencias que hay, porque Alan Moore decía que un artista acaba como creando, por un lado, a partir de sus referentes, de todo lo que ha visto, leído y la que le ha entrado, pues, pero por otro también lo que es, como lo que ha vivido. Entonces yo quisiera que termináramos con esa, como, bueno, es simplemente un montón de citas, sino que hay más detrás, que hasta hay una parte final con un par de haikus como sorprendentes. Entonces, ¿qué más hay en final de temporada? Pues me queda difícil pensar si hay algo más. Pues lo que hay también es como el intento por aprender a escribir un cuento, ¿cierto? Porque el cuento, pues al cuento le tengo mucho respeto y tengo mucha fascinación por el cuento y por muchos cuentistas. Pues siempre que he pensado en escribir, nunca he pensado en una novela, sino que siempre he pensado en cosas fragmentarias, en cosas breves, y en piezas sueltas, pero que terminen también convirtiéndose en una especie de universo propio. Uno lo que aspira es de cierto modo a crear algo que tenga cierta consistencia y pueda sobrevivir, y ese es el intento pues también como de jugar con el lenguaje, más allá de poblarlo de referencias, si era el intento como de buscar distintos tonos, de buscar distintos juegos con el lenguaje, y sobre todo de tratar de lograr imágenes que pudieran en un par de frases contener una imagen memorable, primero para mí, porque pues a la hora de escribir uno es también su primer lector, de crear imágenes que yo disfrutara y que realmente dijera, pues que bueno, acá estoy viendo parte de las lecturas que he hecho y que me han marcado y que me acompañan. Entonces ese es como el intento también como de llegar a ese lenguaje que me va a permitir contar historias de principio y hasta un final, porque realmente a mí se me ocurren muchas ideas de cuentos y de historias, y a veces empezarlos es muy fácil, pero terminar un cuento es muy difícil, ¿cierto? Y ese es pues como el reflejo en este libro, es también como luchar por llegar a un final que le dé al cuento ese aspecto de cuento, ¿cierto? Algo que es un poco, que golpea un poco, y que individualmente cada uno puede constituirse en su pequeño mundo, ¿cierto? En ese pequeño mundo que es placentero asomarse de vez en cuando. Eso es un cuento, ¿cierto? Ese pequeño mundo en el que uno asoma el ojo, se maravilla, lo disfruta, está encerrado en sí mismo. Es un mundo que puede morir y puede extinguirse, pero que normalmente, si tiene esos elementos que le dan esa fuerza, pues puede sobrevivir un poco, y pues ese fue como el intento con estos cuentos y con otros que estoy ensayando por ahí. Bueno, antes de terminar, pues quisiera, si alguien de los que está viendo esta conversación tiene alguna pregunta, alguna inquietud, y mientras van escribiendo, yo sí quería decir, pues yo he leído el libro, sí, entiendo cuando Diego dice que no sabría qué decir, qué más hay, pero a mí sí me sorprendió que no eran simplemente como eso, repetir un esquema, es que me gusta el cine de samuráis, entonces acabas contando la misma historia de samuráis, o mezclado simplemente con otro detalle, sino que había detalles, y creo que uno de los que más me gustó es precisamente esta historia de este kaiju, porque acaba siendo algo que me parece complicado, y es una historia sobre un monstruo como Godzilla, en el que ese monstruo nunca sale, y además acabas sintiendo es como como la nostalgia, como de esta persona por su abuelo, por su familia, como esas ausencias. Entonces, sí creo que hay más, pero estaría como bien después discutirlo como... Bueno, y algo que más que hay ahí, además de las referencias, pues sí me gustaría decir que ahí hay un homenaje pues a mi papá, que él murió en el 2014, tanto en ese cuento del kaiju como en el cuento del golpe de las águilas, donde hay un mariachi. Mi papá era cantante de un mariachi,
y en este cuento hay una especie de acto rebelde de los mariachis contra los capos de la droga, y es porque mi papá me contaba muchas historias en los 80 de capos de la droga que a veces los trataban a los mariachis de una manera humillante, y entonces este cuento específicamente también fue como un intento de venganza contra esas humillaciones que estos capos de la droga cometían contra los mariachis en esa época. Entonces, bueno, también hay eso, un homenaje pues a mi papá que era cantante y que está ahí presente. Entonces, además de la referencia, ahí está pues como esa dedicación oculta a él. Listo. Tenemos una pregunta. Entonces, Diego, ¿tenías algún libro como referente en la cabeza al escribir? ¿El libro al que volvías en momentos de incertidumbre? Pues sí, a la hora de escribir sí me acompañaba de muchas lecturas, no recuerdo cuáles de tantas, sí recuerdo que durante esos días estuve leyendo La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, que me parece pues que la prosa y la escritura de este escritor, acá los nervios de la cámara me hizo olvidar el nombre del escritor. Daniel, por favor, recuérdamelo, es Junot Díaz. Esa prosa me parecía interesante y yo la leía y me gustaba esa velocidad que tenía. Y bueno, yo siempre pues tratando de escribir cuentos, pues buscaba y trataba de leer los cuentos que a mí me hacen muy feliz, como los de Philip K. Dick. Todo el tiempo estuve leyendo cuentos de Philip K. Dick mientras escribía esto, y los de Kurt Vonnegut también los leía mucho, porque además Kurt Vonnegut es graciosísimo, y Kurt Vonnegut tiene en sus cuentos, pero también en la novela del Desayuno de los Campeones, un juego ahí metaliterario entre el autor y los personajes que crea un autor, e incluso en uno de esos, en el Desayuno de los Campeones, el personaje se encuentra con el autor que lo escribe y es graciosísimo. Y pues yo lo leía mucho un cuento de Vonnegut que se llama Gotitas de Agua, para ver qué podía beber de todo eso. Seguramente también por esos días estaba leyendo Lovecraft, porque yo ojeo mucho Lovecraft. Creo que por esos días había comprado un libro de Holloway sobre Lovecraft, y entonces mientras leía ese estudio de Holloway sobre Lovecraft, tal vez logiaba un poco los cuentos que él hablaba, y bueno, y sí, me acompañaba pues como de esos cuentos que sí, de John Cheever, por ejemplo, aunque ahí no hay pues como cuentos realistas como los de John Cheever, aunque El Nadador pues es un cuento fantástico, impresionante, y bueno, sobre todo esas lecturas. Bueno, y por esos días en la maestría estábamos leyendo también La Odisea, y era la primera vez que leía La Odisea como con juicio, y eso fue un trance impresionante leer La Odisea por esa época pues también. Entonces creo que tal vez haya algo de eso. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Creo que intentamos dar como un panorama, creo que queda como un rompecabezas, porque acabamos hablando de mariachis, de monstruos, de Philip K. Dick, de samuráis, y yo creo que espero que la gente por lo menos haya quedado como con la curiosidad y la inquietud de qué rayos es esto. Yo de verdad lo recomiendo, el libro me gustó mucho, y en serio hay más que un montón de referencias. Creo que hay historias como que sientes como no solo un monstruo gigantesco, sino un montón de humanidad. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar. Gracias, Jorge, gracias, Juan, de nuevo, pues como por ese trabajo tan bonito que hiciste con las ilustraciones, y gracias pues a los que se conectaron. Acá estaban muchos amigos, y pues ya celebraremos también, y los que no son amigos nos encontramos y celebramos también, y bueno, no, qué alegría y qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a los tres por atender este llamado, esta invitación. Estamos desde Tragaluz súper contentos con este nuevo libro. A las personas que nos acompañaron también agradecerles y contarles que si están antojados del libro pueden entrar a la página www.tragaluz Editores, y ahí encuentran la preventa. Pueden comprar ya y empezamos a enviar los libros a partir del 30 de octubre. Entonces, bueno, si están así tan antojados como yo que quedé después de esta conversación, corran a la página de Tragaluz. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos. Y además les puedo mandar un cuento leído por mí, porque estoy aprendiendo a hacer audiolibros, entonces de pronto les mando el primer ensayo de uno de esos cuentos a los que lo compren en preventa. Entonces ya saben,
a correr con la preventa para que escuchen a Diego también. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, no. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la presencia hoy, por la buena conversación, que creo que seguirá, quedan muchas cosas pendientes como por conversar todavía. Gracias. Nos vamos a quedar acá un momentico. No, ya nos vamos. Chao, No, gracias. Chao, pues. Chao. Nos vemos.